Entre historias, costumbres, anécdotas, libros y cultura. Llega Pregonando en la Radio, Un espacio dinámico para interactuar con la literatura antioqueña. Pregonando en la Radio. Oleada literaria, cargada de palabras y tradiciones, que nos conecta con las raíces antioqueñas. Bienvenidos al mágico mundo de las letras. Pregonando en la Radio, el proyecto de fomento de la lectura en medios de comunicación ganador de la convocatoria de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el año 2016. Les habla Patricia Orozco y me encuentro acá para acompañarles en una nueva entrega, en un nuevo programa que aborda la literatura antioqueña desde la perspectiva de un autor en particular. Antes de contarles de quién se trata, le doy la bienvenida a mi compañera, a una de las integrantes del proyecto Pregonando. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Me llamo Isabel Cristina. Bueno, Isabel tuvo a su cargo uno de los autores que no podíamos dejar por fuera de este compilado por la historia tan cercana que ha tenido a los procesos de fomento de la lectura y procesos bibliotecarios del municipio de La Unión. Ya se van a dar cuenta por qué cuando conozcan la invitada que trajimos el día de hoy. Una invitada que, aparte de ser promotora de lectura, es una amante de la literatura o de los ejercicios escriturales de Gonzalo Arango. Se trata de Alejandra Rincón. Ella nos va a estar contando un poquito de la vida y obra y de la importancia de lo que hizo Gonzalo Arango, un escritor que quizás la historia no le ha dado un lugar muy meritorio, ¿no? Pero entonces, Isa, ¿qué tal si le contamos a los oyentes, a las personas que nos escuchan, qué secciones vamos a encontrar aparte de la conversación con nuestra invitada? Bueno, el día de hoy tenemos la editorial, la biografía de Gonzalo Arango, así como las preguntas que le hicimos a Alejandra. Claro que sí, entonces que no se hable más, que este sea, digamos, el preámbulo a un buen e interesante programa. Recuerden, esto es Pregonando en la Radio. Bienvenidos y bienvenidas. Las opiniones y el contexto de la cultura y literatura antioqueña en un solo lugar. Se debe leer en silencio. Se debe encontrar un lugar ideal para leer. Siempre un libro en la mesita de noche. Y, por supuesto, recordar de qué trataba la lectura apenas terminemos el libro. O bueno, eso pensábamos hasta que empezamos a encontrar nuestros ritmos y gustos de lectura y escritura. Y descubrimos que a veces sí y a veces no. Quizá nos va mejor leyendo con música de fondo. Quizá descubrimos con cierta vergüenza que en la cama no duramos más de 2 minutos despiertos. Que cuando terminamos de leer no recordamos el 100% de la historia. O que no sabemos por qué, pero algunos géneros no nos llaman tanto la atención. No todo lector lee en la biblioteca o debajo de un árbol. A veces el bus, caminando por la calle, con el televisor prendido, en el baño, haciendo otras cosas al tiempo o mientras se calienta el café, pueden resultar momentos agradables de lectura. Leer en grupo, que nos lean, leerle pequeños fragmentos a otros por teléfono y otras tantas posibilidades. También es una opción dejar el libro empezado, leer varios libros al tiempo o leerlos muchas veces. A lo que queremos llegar es ratificar la libertad de la lectura, incluso el derecho a no querer leer. Lejos quedará afortunadamente la imagen del lector como el culto e intelectual intachable, ese mismo que escuchaba solo música clásica y miraba a Europa como la cuna del conocimiento. Adiós a esa tendencia de la alta cultura con C mayúscula. Ayudemos a quitar el mito de que leer nos hace necesariamente mejores personas o que no hacerlo nos convierte en malas. Hoy los lectores son de corazón, no por obligación. Intente, busque y permanezca si quiere. Pero eso sí, como usted se sienta mejor, solo o acompañado, en cualquier lugar o bajo su comodidad preferida, con cuentos, novelas, poesía, historia o lo que le apetezca. Sea usted libre. Te traemos el autor y un fragmento de una de sus obras literarias. Fragmento, un girasol para mi muerte. Gonzalo Arango. Con la luz que agoniza se harán los girasoles de mi tumba. Será pues para otro día, lo prometo. Solo lamentaré no estar para leer las notas y pegarla en la colección de mis vanidades. Fragmento, muerte, no seas mujer. El silencio de una rosa en la noche da más testimonio de Dios que la teología, y tal vez tenga el secreto que la belleza de la palabra no puede nombrar. Entonces me callo y te contemplo, porque toda sabiduría es callada, y el éxtasis es superior al conocimiento. Fragmento, el astronauta. El astronauta gira en la noche espacial, circunvalando la luna dentro de su cápsula. Tiene hambre y no come. Tiene sed y no bebe, tiene sueño y no duerme. El astronauta solo quiere hacer el amor y recuerda a una chica estupenda que vive en una calle de Houston, a quien los vecinos saludan cautelosamente, pero con cariño, cuando sale al jardín a regar las matas.
¿Te interesó este autor y te gustaría saber más de él? Te contamos algunos datos de este escritor. Biografía: Gonzalo Arango, poeta antioqueño, nacido en Andes, Antioquia, el 18 de enero de 1931. Fundador del nadaísmo con 10 poetas menores de edad. Ese estilo provocador, incendiario, escandaloso, es el mismo que permitió hacer del nadaísmo un fenómeno de trascendencia nacional y de su autor una de las personalidades más sobresalientes de la cultura nacional en este siglo. Gonzalo Arango fue el menor de 13 hijos de una familia conservadora de modestos recursos. La infancia, según su propio testimonio, transcurrió entre el bienestar del campo y el horror de la escuela. A los 17 años viajó a Medellín a terminar su bachillerato en el Liceo Antioqueño, donde se destacó como estudiante aventajado. Las lecturas existencialistas que ocasionarán la primera crisis religiosa, luego de terminar el bachillerato, Arango entró a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia, abandonando esta carrera 3 años después. Desengañado de la República de las Bayonetas y del Corazón de Jesús, se marchó entonces al campo, resuelto a encontrarse consigo mismo, a ser un hombre auténtico, a hacerse escritor. De esta época solo queda el testimonio publicado en las memorias de un presidiario nadaísta. La novela que escribió durante ese tiempo, Después del hombre, terminaría incinerada en la primera quema de libros organizadas por los nadaístas. En 1953 se unió al Movimiento de Acción Nacional, el cual estaba encabezado por el presidente Rojas Pinilla. 2 años después hizo los primeros trabajos como periodista, como comentador literario en El Colombiano. Tuvo que abandonar Medellín después de la caída de Pinilla, yéndose a vivir a Cali. Desde allí trabajaría en la creación del movimiento nadaísta, publicando el primer manifiesto nadaísta en 1958. Todo lo que está consagrado como adorable por el orden imperante será examinado y revisado. Se conservará solamente aquello que esté orientado hacia la revolución y que fundamente, por su consistencia indestructible, los cimientos de la sociedad nueva. En realidad, más que el texto del manifiesto, lo que dispararía a Gonzalo Arango y a su movimiento a la cúspide de la fama fue la serie de actos públicos y publicitarios realizados para difundir la nueva oscuridad. En 1963, Gonzalo Arango acusa al nadaísmo de desesperación nihilista y derrotismo. Sus compañeros lo quemaron simbólicamente en el Puente Ortiz de la ciudad de Cali. Cuando en 1968 elogió al presidente Carlos Lleras Restrepo como poeta de la acción, volvieron a hacerlo. Durante todo este tiempo, Gonzalo Arango sería desencantando de su errática actividad política, volcándose hacia una espiritualidad que lo retornará a lo que había perdido de niño: el contacto con la naturaleza y la fe en Dios. En sus últimos años, antes de morir en un accidente automovilístico en la carretera Bogotá-Tunja, soñaba con establecer una comuna de artistas y poetas en la isla de Providencia. Continuamos en el recorrido literario alrededor de Antioquia y alrededor de esos personajes que a través de las letras y de sus obras han construido las realidades desde muchas perspectivas de lo que ha sido nuestro departamento. Esta vez con el escritor Gonzalo Arango, el nadaísta. Creo que es una de las elecciones que hicimos pensando de manera muy especial para Pregonando en la Radio, por lo que ha significado para la Unión desde los ejercicios de promoción de lectura en los últimos años. Y es por ello que tenemos acá de invitada a Alejandra Rincón, quien se ha desempeñado como bibliotecaria, quien es promotora de lectura, quien trabaja ahorita de la mano de la Red Nacional de Bibliotecas y que por supuesto pues es una amiga y conocida de las tertulias literarias que hacemos por allí también desde lo informal. Alejandra, bienvenida. Hola Patricia, cordial saludo a todos los radioescucha, pues muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos acá presente a Gonzalo Arango, uno de los personajes a los que, digamos, hemos explorado y disfrutado a través de sus lecturas y de sus irreverencias. Gonzalito y Angelita. Hay una artista colombiana, cantautora, Marta Gómez, que habla de lo bonito y de lo tierno que es de llamar a las cosas desde lo diminutivo. Sí, de hecho era una característica de Gonzalo siempre hablar y utilizar los diminutivos. Muy bien, Alejandra, la pregunta obligada. ¿Cuál es la importancia de la literatura antioqueña? Bueno, pues pienso que en general la literatura nos permite recrear
y formar y deformar nuestra realidad, en este caso pues la antioqueña. Pienso que la literatura antioqueña es también la posibilidad de conocernos y de reconocernos en lo que somos y en lo que hemos sido, de empoderarnos también de nuestro territorio, y es también esa voz que se alza ante el país y ante el mundo para narrar nuestras costumbres y eso que nos hace tan de aquí. Es bien interesante el adentrarse en Gonzalo Arango. Y ya nos vamos a dar cuenta un poco porque yo no soy realmente la experta en su obra, pero quiero que empecemos por contarle a la gente quién fue Gonzalo Arango, y no desde ese dato fijo biográfico que encontramos por allí en la internet o en recopilaciones que se hacen, sino desde lo que vos has encontrado en la lectura. Bueno, Gonzalo Arango, un joven siempre muy joven, inconforme, que encontró en la nada toda la posibilidad de ser. Dice uno de sus amigos de que él fue su obra y el nadaísmo fue su lugar, que lo demás es literatura. Yo creo que es una de las definiciones más cortas que hemos tenido en todos los programas de Pregonando. Tras micrófonos nos hablabas también de un audio donde Gonzalo Arango habla sobre sí mismo. ¿Por qué no nos haces la antesala y escuchamos el audio? Claro que sí, quiero que escuchen en su propia voz cómo se define él en uno de sus textos, digamos uno muy bello que él titula Su vida, para que nos introduzcamos en su mundo. Mi vida. Nací en un pueblo sin gloria que se hará famoso por mi nacimiento hace 30 años y muchos meses. No soy casado porque tengo fe en que el amor durará toda la vida y porque amar es mi manera de ser libre. Soy hostil al amor comprometido y a la literatura comprometida, pues en ambos casos la belleza pierde su independencia. No tengo títulos ni menciones de honor. Estuve a punto de ser abogado, pero cierta inclinación a torcerlo todo me desvió del derecho. La línea de mi vida, según los astros, es una línea curva, difícil y que conduce a la gloria. Salí del inmenso anonimato fundando el nadaísmo para restituir a la nada su condición rebelde y a mi vida una razón de vivir entre los signos apocalípticos y nihilistas de mi tiempo. Pienso que la sociedad en sus períodos de crisis levanta mitos para no dejar hundir el prestigio del espíritu. Yo nací para llenar la ausencia de valores mientras se restablece el equilibrio y retorna cierta sensibilidad abatida por el materialismo y el griterío del tumulto. No creo en casi nada, pero creo en la vida. Pertenezco a la familia de aquellos espíritus que, según Nietzsche, salen en busca de la verdad y regresan enarbolando la túnica de una mujer. Escribo por vanidad, por ocio, por libertinaje y en una razón secreta de mi ser, por masoquismo. No he hecho casi nada para estar tan viejo. A mi edad, Cristo estaba a punto de ser colgado de la cruz y Rimbaud ya traficaba con armas en Abisinia después de revolucionar la poesía y escupirla en mitad de su rostro. Pero he vivido, como dicen modestamente los pesimistas, aunque en mi caso sería más exacto decir, he amado. Miro crecer la hierba y retirarse las mareas, siento el susurro del universo dentro de mi alma y las caricias del amor en mi carne. Para quejarme, tendría que estar muerto. Ahí lo tenían entonces. Sigamos en este recorrido un poco alrededor de quién fue Gonzalo Arango, esta vez desde la parte del contexto. Él nace en Andes, crece allí, cómo se da, en qué momento, digamos, sociohistórico empieza a aparecer o empieza a ver la vida Gonzalo Arango. Claro que sí, he sido, digamos, lectora y he querido mucho a Gonzalo, digamos más que todo por su irreverencia. Cuando
hablamos de Gonzalo, hablamos de su obra porque pues fue un ser a pesar de todo muy familiar, un ser que tuvo un profundo amor por la vida y por su contexto. Empiezo contándoles de que su mamá pues era una ama de casa, Magdalena Arias. Don Francisco Arango, su padre, para el momento en el que Gonzalo iría a nacer, se desempeñaba como telegrafista en el municipio de Andes, el suroeste antioqueño. Para el año de 1931, año en que nace Gonzalo, don Francisco es expulsado de esta labor porque fue declarado como godo por parte del gobierno actual. Entonces se ven obligados a retirarse a las afueras de la ciudad a una finca donde se dedican a la cosecha del café. Allí nace Gonzalo, el hijo menor de 3 hermanos. Y pues la finca se reduce a todo su mundo. Hasta los 7 años es el único universo que conoce y que explora Gonzalo. A los 7 años los padres dicen que Gonzalo ya debe ir a la escuela. Él dice que a los 7 años lastimosamente le decretaron uso de razón. Entonces además es una escuela en donde le van a enseñar la fe católica y Gonzalo siente como su primer desarraigo, pues hasta el momento solo conocía la finca, su numerosa familia. Entonces él dice que él solo podía pensar en pájaros, en ríos, en caballos y que tener que ingresar a este sistema le fue muy duro. Allí en la escuela pasa 3 años intentando aprender a leer y a escribir y ya de manera resignada pues continúa cursando hasta 9º grado. La escuela donde él asistía pues era algo como de interno, ¿cierto? Ellos permanecían allá todo el tiempo. Ya cuando él estaba en el grado 9º conoce a uno de sus mejores amigos, Eduardo Jaramillo Escobar, que con él pues tuvo una de las amistades más gloriosas y duraderas de la literatura colombiana. Narra Jaramillo Escobar de que a Gonzalo siempre se le veía con un libro bajo el brazo, de que leía a Platón, a Víctor Hugo, a Nietzsche, a Vargas Vila, a Dumas, de que se iba para las orillas del río a contemplar la naturaleza, de que siempre fue muy retraído, muy ensimismado y de que pues sobre todo tuvieron una muy buena amistad. Estos libros él podía acceder a ellos a través de la pobre biblioteca del pueblo, que además estaba bajo dominio de la parroquia. En esta amistad también surge algo y va a ser el primer escrito como público de Gonzalo. Recuerdo que estaban cursando 9º grado. Allí Eduardo tenía el proyecto de un periódico escolar e invitó a Gonzalo para que escribiera sobre algo. Escribió sobre el Quijote. Sobre este periódico no hay ningún registro, ninguna memoria, pues solo es una anécdota que él nos cuenta. Entonces encontramos ya un Gonzalo que no empieza a encajar dentro del sistema, digamos, establecido, ¿no? Sí, vemos un Gonzalo obligado a crearse otro mundo, otra subrealidad. De hecho, la época en la que él crece, que es para el año de 1948, cuando sucede el Bogotazo, pues este fenómeno todavía no había tocado a su municipio. Un día cuando se levantan a estudiar ven que han derrocado, tumbado el monumento al Indio Uribe, uno de los liberales del municipio. Se empieza a prohibir leer los textos de este personaje y ahí Gonzalo y todos los habitantes empiezan a tener otra perspectiva diferente de lo que es la realidad, salir como de ese idilio, y esto lo vamos a ver reflejado posteriormente en su obra. A causa de este suceso, pues imagínate lo numerosas que era la familia, que el café ya no daba, que el contexto ya estaba mucho más difícil. Don Francisco se vio obligado a trasladarse para Medellín con toda su familia. Se establecen en el barrio Lovaina, una de las zonas de tolerancia de Medellín. Este fue también, digamos, como otro desarraigo, otro salto muy abrupto para Gonzalo, y a partir de ahí se empiezan a evidenciar también sus cambios en su vida, que fue su obra. Allí en Medellín, Gonzalo se matricula en 10º y 11 en el Liceo Antioqueño. Empieza a estudiar. Cuando culmina sus estudios va a ingresar a la Universidad de Antioquia. Pero en ese estar en Medellín, ¿cierto? En ese sumergirse en la ciudad, él narra que se le fue desmoronando su inocencia aldeana cuando veía a las prostitutas aún sin amanecer. Estableció contacto con él, le llegó el aguardientico, el cine, el cigarrillo, el existencialismo, y a partir de ahí surge un nuevo Gonzalo. El Gonzalo que ingresa a la Universidad de Antioquia a estudiar Derecho. Estudia 2 años, pero se da cuenta de que esta carrera atenta contra su naturaleza, y él mismo narra de que es como una tribuna muy pequeña para dar su testimonio de vida, entonces se retira.
Lo interesante precisamente de poder conversar y adentrarse en esas cosas no formales de la obra es que uno empieza a entender un poco también la importancia del contexto y de las cosas que van pasando desde lo personal para ir influenciando la obra. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué momento es que empieza, digamos, como a darse de manera más visible o de manera más concreta un Gonzalo Arango escritor? Claro que sí, pues mira, con Gonzalo, a diferencia quizá de muchos otros escritores, es determinante hablar de su vida porque su vida justifica su obra, como lo decía anteriormente. Entonces, cuando Gonzalo no puede con el derecho, se retira a una finquita a las afueras de Medellín, por allá por Belén, y se lleva dos cosas: su perro Raskolnikov y una calavera que robó del cementerio San Pedro. Gonzalo solía buscar espacios tranquilos, huir de la ciudad, pues era un niño campesino, ¿cierto? Entonces solía ir al cementerio a leer, a contemplar, a contemplarse, y pues es una anécdota un poco más... Y que leía sin duda a los rusos, pues, por el nombre del perro. Claro, entonces se aleja a esta finca y allí empieza su primer intento literario, que fue una novela que él tituló Después del hombre. En esta novela, les digo de una manera muy general, él narra, digamos, las vicisitudes de Vidalito, un hombre que vivía en una pensión de prostitutas mientras estudiaba filosofía, que posteriormente se enamoró de Alina, quien después de ser violada se suicida, y pues Vidal Cruz termina también acabando con su vida. Pues es digamos, una idea general de la novela. La novela no le cuajó porque había una pobreza en el léxico, una pobreza literaria. Evidentemente a Gonzalo le hacía falta vida, le hacía falta mucha lectura. Esto lo puso un poco triste. Su amigo Alberto Aguirre era, digamos, con quien mantenía diálogo, sobre todo acerca de este primer intento literario. De hecho, hoy por hoy esta novela la han llevado a la editorial para sacarla, pero en esta novela es de sus testimonios también. Entonces ese fue su primer intento literario. Listo, entonces nos empezamos a adentrar ya, digamos, en el Gonzalo Arango escritor y en lo que viene siendo su obra. ¿Qué empieza entonces a aparecer allí? Después de esta tristeza que le dio el hecho de no haber producido una magnífica novela, Gonzalo Arango trabaja como bibliotecario de la Universidad de Antioquia, y allí durante los años 50-60 lee muchísimo, casi lo que no ha leído en el resto de su vida. Entonces adquiere una mayor madurez, aunque viene un suceso muy trágico que a él le va a marcar su vida y pues por tanto su obra, y es la muerte de don Paco, de su papá, de Francisco, en el año 1953 a causa de un cáncer y otras dolencias. O sea, veníamos de ser casi que desarraigados de su pueblo a una lógica urbana. Luego el no poder encontrarse desde lo académico con sus convicciones. Y luego pasa entonces lo de la obra, no tiene el éxito de pronto que él esperaba, y pasa lo de la muerte de su papá. Son varios sucesos. Claro, Gonzalo viene de penuria en penuria, de una pobreza extrema, ¿cierto? Ha sido un sobreviviente de este país, de nuestro departamento. Entonces este suceso va a marcar la vida de Gonzalo, y escribe una de las correspondencias más bellas que él tiene, y es a mi padre, con quien su bondad desbordó los moldes de la gloria. Pues les recomiendo la correspondencia de Gonzalo, es vasta porque le gustaba mucho enviar cartas. Entonces les quiero leer acá un fragmento de esta correspondencia para que ustedes se imaginen un poco esa relación de Gonzalo con su padre en especial. A mi padre, con quien su bondad desbordó los moldes de la gloria. Lo único que me consuela, padre, ahora que no eres sino un kilo de cenizas en un cofre de lata en el silencio místico de una fosa alquilada, es aquella caliente 1 de la tarde en el barrio Guayaquil, donde tenías que tomar el bus para Betania. A pesar del sol de acero que nos derretía, me sentí feliz de alzar sobre mi espalda el maldito colchón. No sentía vergüenza de ir por la calle con ese enorme bulto embarazado de cobijas y almohadas que pesaban más que yo. Solo sentía un dolor punzante, humillante. Te amaba demasiado para dejarte partir como un pobre gitano con la cama al hombro. Me sublevaba el alma que fueras tan pobre, tan mártir, y me sentía culpable de tu sufrimiento por ser yo un cochino bastardo intelectual que permitía con mi ocio y mis delirios gravitar sobre tu esqueleto de 75 años este destino miserable. Definitivamente eres un humilde santo. No, padre, nada de estatuas para ti. Tu bondad desbordó los moldes de la gloria. Tu insignificancia era tan grande que has hecho inútiles las medidas de la grandeza.
Habría que pensarte en una nueva dimensión entre el hombre y las estrellas, hacerte del limo que hace posible la flor y del misterio que hace posible a Dios. Con razón heredé tu fatiga y como pasaste la vida esperando y esperando, heredé tu silenciosa desesperación. Oh Padre, qué desgracia que la muerte sea para ciertos hombres como para ti el premio de una vida, la odiosa medalla del valor. Pero yo me vengaré y viviré por ti. Yo descansaré por ti, me rebelaré contra el trabajo y contra la muerte, no me resignaré, y si tengo que morir, moriré de vivir. Cobraré al mundo la deuda que te negó, esa porción de dicha y aventura que todo ser humano merece por el hecho de ser. Gozaré tu gloria en mi cuerpo, haré himnos al amor, bendiciré la locura, seré elegido en el corazón de las mujeres, seré un cuerpo propicio al ocio y la caricia, floreceré al influjo de las estaciones, nada me vencerá, ni siquiera la desgracia, y cuando muera, harto de todo y hasta feliz, haré de la muerte un triunfo, te lo juro, te lo juré aquella tarde bajo el tremendo peso del colchón. Inevitablemente o sin duda había una muy buena relación entonces con el padre, por eso tan bonito que aparece allí. Y también hay una vista también al futuro, ¿no? De hacer cosas allí. Pues sí, digamos que Gonzalo se sentía culpable de cierta forma por no producir, por no ser lo que las familias esperan, ¿cierto? Por no ser el hijo que saque adelante y más de esa pobreza a su familia. Sin embargo, pues siempre tuvo un afecto profundo y un agradecimiento por sus padres, y pues acá solo son como pedacitos de esta carta, pero pues hay otras, a su madre, a sus amigos, a todo, y mire qué manera tan bella de decirlo. En esta carta lo que se narra es la historia de cuando a su padre lo trasladan a trabajar a Betania, y pues él se ganaba 300 pesos, pero estaba esperando su jubilación para que se le dieran a 500 pesos, y esperó, entonces como no le alcanzaba el dinero para dormir en un hotel, decidió llevarse su colchón y dormir en la oficina. Entonces es en realidad muy bonita y muy sentida. Además, Gonzalo siempre se caracterizó por ser muy directo, muy sincero y siempre tan humilde. Bueno, entonces muere su padre. ¿Qué pasa entonces allí? Después de ese juramento y de esa promesa, Gonzalo ingresa al MAN, al Movimiento de Acción Nacional, sin tener ninguna formación política, o sea, así, porque sí, pero le fue, como se dice coloquialmente, como a perro en misa. Luego fue perseguido, le tocó exiliarse en el Chocó, donde le fue muy mal. Se fue para Cali, allí sí que le fue mal. En sus correspondencias uno puede evidenciar esto. Él decía que solo podía cambiarse una camisa cada 5 días, tener una comida al día y eso que regular, dormir donde le cogiera la noche. Narra a sus amigos de que ese calor le estaba derritiendo las ideas, los sueños y las esperanzas. Como él mismo ha dicho, cayó en el pantano. Y él dice que el escritor, para hablar del pantano, debe estar en el pantano, porque en lo alto de las azoteas el cielo siempre se va a ver azul. Entonces acá ya viene lo que la mayoría de las personas conocen como Gonzalo el nadaísta. Yo quiero que las personas que nos escuchan vayan, digamos, como estableciendo la relación o la comparación. Miren que estamos hablando de un autor cuya vida se dio en situaciones muy difíciles y muy complejas, a diferencia quizá de otros que tuvieron otras fortunas en su ejercicio como escritores. Aquí nos encontramos con algo bien interesante en términos de lo que se tiene que enfrentar desde lo personal y cómo eso, de cierta manera, genera ya un movimiento literario o digamos un concepto que difiere totalmente de lo otro. Empieza uno a entender allí los orígenes de las cosas, ¿no? Sí, por eso les decía que no se puede apartar la vida, porque esa ha sido su obra. Entonces acá en medio del pantano resurge Gonzalo en el año de 1958 con el nadaísmo. Escribe el primer manifiesto nadaísta. El nadaísmo tiene, digamos, un fundamento de base que es no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio, y tiene un principio que es el principio de la duda. Pues esto a mí me marcó y me parece supremamente bello. Entonces con el primer manifiesto Gonzalo regresa a Medellín, se lo muestra, se lo lee a su amigo Alberto Aguirre. El nadaísmo él lo definió como un estado del espíritu revolucionario donde se excede toda clase de previsiones y posibilidades,
también una revolución contra el espíritu y las formas, un movimiento también estético que no solo tenía afluencia en las letras, sino en el arte, en la cultura y sobre todo en la política. Entonces, con ese primer manifiesto nadaísta, Gonzalo viene a Medellín y todo esto causa zozobra, sobre todo en los jóvenes, en las universidades, y a él se unen varios poetas y forman el grupo de los nadaístas. Muchas personas conocen a Gonzalo no a Gonzalo, sino al nadaísmo. Gonzalo como su líder, sin embargo, pues el nadaísmo está hoy con otras personas también y pues no fue el único, pero sí fue, digamos, como quien lo inició. Y el nadaísmo es reconocido sobre todo por los actos revolucionarios o de rebeldía. Hay 3, 4 que les quiero contar que fueron sobre todo los actos insignes que dieron que decir acerca del nadaísmo. El primero fue la quema de los libros clásicos de la literatura colombiana. Más acá, antioqueña, quemaron la María de Jorge Isaac, a Tomás Carrasquilla, como una manera de bajar la literatura de ese pedestal y ponerla en el sentido del humano, en lo cotidiano, en lo urbano, en la calle. El segundo de los actos fue en el Congreso de Intelectuales Católicos, donde tiraron a Safétida, y a causa de esto Gonzalo fue llevado preso 2 días y medio, 3 días. De este acto hay una memoria que les voy a narrar acá un fragmentico donde ellos escribieron algo, los nadaístas. Dice: no somos católicos porque Dios hace 15 días que no se afeita, porque el diablo tiene caja de dientes, porque San Juan de la Cruz era hermafrodita, porque Santa Teresa era una mística lesbiana. ¿Qué nos dejan después de 50 años de pensamiento católico? Esto, un pueblo miserable, ignorante, hambriento, servil, explotado, fetichista, criminal, bruto. Bueno, y sigue, digamos, como no la me descripción. quiero imaginar las reacciones de una institución tan fuerte todavía en esa época como la Iglesia Católica, ¿no? Claro, pues ante el acto y ante esto, pues ahí también es lo valioso del movimiento y de Gonzalo, porque pues digamos que ha sido uno de los únicos hombres en Antioquia que se ha atrevido a alzarse en voz y a través de la palabra expresar sus inconformidades ante una institución como la Iglesia Católica. Y viene el tercer acto, que es el más conocido por todos y que causó, digamos, censuras a nivel nacional, incluso internacional, y es el ataque a la gran misión de los curas jesuitas en la Catedral Metropolitana de Medellín. Eso fue un sábado a las 10 de la noche, cuando se ofrecía una misa exclusivamente para jóvenes. Entonces los nadaístas estaban en la metrópoli, una especie de cueva donde ellos solían ir a beber, a fumar, a leer, y al enterarse del acto se desplazan hacia la catedral y van y comulgan. Entonces, ante el acto hay varias opiniones. Se dice que Gonzalo no estuvo presente en aquel acto, sino los demás nadaístas. Está la versión de Escobar, quien dice que el sacrilegio en la basílica consistió en que fueron y comulgaron como prueba de que soy capaz o no soy capaz de comulgar, y pues que como entraron en grupo y con el pelo largo, terminaron excomulgados y presos. Y esta es la versión del padre Humberto Broms, que era en el momento quien ofrecía la Eucaristía, quien dijo que un grupo de nadaístas comulgaron de forma sacrílega, sacaron y despedazaron las hostias en el atrio principal. Entonces pues ahí están como las dos versiones de la víctima y los victimarios, por decirlo así. No se sabe cuál será. Lo que sí se dice es que pues obviamente primó el acto de que unos mechudos entraron y atacaron las hostias, y bueno, ante eso incluso muchos escritores, la crítica, todo eso se han pronunciado para criticar al nadaísmo. ¿Quiénes aparecen entonces allí? ¿Qué nombres? Ya mencionaste Eduardo Jaramillo Escobar, uno de ellos. Claro, ¿quién más? De ellos está Amílcar Osorio, Pablo Gallinazo, Eduardo. Hay unos que estuvieron por un tiempo y se retiraron. Está Elmo Valencia. Bueno, como varios que en el momento incluso siguen con el nadaísmo. En torno a este acto, cuando Gonzalo se enteró, cuenta la historia de que lo repudió, ¿cierto? Pues por lo que habían hecho, pero en general para muchos, sobre todo para los católicos, para la moral cristiana, el nadaísmo incluso era un movimiento satánico, ¿cierto? De malo, juzgados pues como eso, mire lo que dice, por tener el pelo largo y eso. Incluso
este tipo de... Estamos hablando de qué año, Alejandra, perdón. Estamos hablando del 59 aproximadamente, ¿cierto? 58, 59, que es cuando está en auge el nadaísmo, cuando inicia. Este tipo de prejuicios todavía se ven hoy. Pues, por ejemplo, en el municipio de la Unión Antioquia se hizo un mural de Gonzalo Arango sobre la vieja Medellín en la biblioteca pública municipal, mural que fue tapado porque, pues, según las personas era un hombre como muy miedoso, como así, de pelo largo, ¿cierto? Entonces, para la época también este tipo de irreverencias eran descalificadas o juzgadas. Bueno, allí yo creo que hace parte de todas esas particularidades y que yo creo que en el futuro se van a hacer o se van a conocer más como anécdotas, ¿cierto? De lo artístico, de lo cultural. Sin lugar a dudas, las etiquetas, los estigmas y muchas cosas también son parte de la construcción cultural. Y yo creo que incluso ejercicios como el que estamos haciendo en este momento, pues precisamente nos permiten ya empezar a mirar eso que en otro momento fue visto tan de mal gusto o de manera tan dañina, sin, digamos, un prejuicio moral por medio, ¿no? Claro, ahora lo podemos ver incluso como una necesidad. También es necesario que esto suceda, que salga lo diferente, que esté la diversidad, que cada uno pueda romper con los imaginarios y promover lo nuevo, lo que cada quien quiere creer y crear. Vale, entonces ahí queda la invitación a quienes nos escuchan para que también nos adentremos a otras nuevas historias, a otras nuevas formas de entender también lo literario, ¿no? Eso es parte del ejercicio de promoción de lectura que hacemos en Pregonando en la Radio. Continuemos entonces, Alejandra, después de esos 3 actos. Estamos hablando ya casi llegan los 60, también donde empiezan a pasar una serie de cambios, de formas de ver la vida por parte de los jóvenes. En Medellín empiezan a pasar cosas, quizás en los pueblos no tanto, vino a pasar muchos años después, pero en Medellín ya empezaban a pasar cosas alrededor de lo musical, alrededor también del nacimiento del hipismo en el mundo. Entonces, ¿qué empieza a pasar allí? Claro que sí, bueno, entonces después de este acto, Gonzalo se va para Bogotá. Allí se queda un tiempo, él nunca daba ni su dirección, ni, o sea, nada, nadie sabía dónde vivía, él simplemente se despedía diciendo que ya se iba para el monasterio. Allí en esa época Gonzalo empieza a incursionar en el periodismo con algunas entrevistas, a publicar. Esto le permite ya tener, digamos, una mejor situación económica, y para los años del 60, entonces, claro está, llega el rock, ¿cierto? Como lo dice Bob Dylan, ya estaba, pero en el 60 el músico se convierte en un vocero social, donde ya la letra cobra relevancia, empieza todo esto, lo de hipismo. Y cuando Gonzalo está en Bogotá y digamos, incursionando en el periodismo, algún día, con la llegada del buque Gloria, en un artículo dominical, escribe un discurso para el presidente Carlos Lleras, que era pues el del momento. Cuando él escribe ese discurso, anota algo como el presidente Carlos Lleras, poeta de la acción. Entonces esto causó escozor entre los nadaístas por él haberse atrevido a llamar al presidente Carlos Lleras poeta de la acción y aludir a través de su discurso cosas que iban como en contra de lo que ellos habían promulgado tiempo antes. Entonces viene un cuarto acto, que es los nadaístas queman a su líder, queman sus textos, ¿cierto? Lo apartan de ese movimiento. Ante todo esto, pues Gonzalo expresa de que el nadaísmo ya le queda pequeño para vivir, le frena el vuelo, de que todos eres para la libertad, de que el nadaísmo se había convertido algo así como en una forma de vivir y él no quería formas. Entonces, ante la inconformidad, busca un nuevo orden. Y ya pues, digamos, parte esa relación con sus amigos nadaístas y sigue otro camino. Podemos hablar de un Gonzalo durante el nadaísmo y un Gonzalo después de esta ruptura. Paralelamente venían pasando otras cosas literarias en la ciudad, sin lugar a dudas. Otros personajes venían siendo ya muy renombrados, conocidos en el país, incluso de manera internacional. En ese momento, con todos estos usos del nadaísmo, ¿qué tan conocido, cómo sonaba el nombre de Gonzalo Arango por allí en la crítica y en todo el escenario cultural?
Bueno, pues entonces vamos a hablar también de su obra, pero antes de eso quiero contarles de que él recorría el país, ¿cierto? Dando a conocer sus manifiestos, sus escritos, sus intenciones, de que en medio de ese recorrido por el país, en el auge que estaba la música, el hipismo, viajó cierta vez a San Andrés y Providencia y se encontró con Ángela Mari, ¿cierto? Una cantante londinense con quien se enamoró. A la media hora cuenta la historia de que ya estaban tomando brandy, de que Angelita ya lo había leído, conocía sus poemas, y acá entonces ahí está el cambio de Gonzalo Arango. Según la crítica, ¿cierto? Antes, durante el nadaísmo, se trató de hacer una revolución en las letras, en el arte, en la cultura. Dice Daniel Samper de que intentaron ser la revolución, pero no fueron la revolución. Dice Juan Gustavo Coborda de que no hay ningún fundamento ni nada en este movimiento y en este intento, pero indudablemente en los jóvenes sí generó esto una experiencia, ¿cierto? Permitió transgredir la cotidianidad, las realidades, darse la posibilidad de ver la poesía desde el verso libre, desde la prosa poética, desde la música, ¿cierto? Entonces Gonzalo sonaba sobre todo en los jóvenes, en las universidades y pues algo en Francia y sobre todo pues en Colombia por sus recorridos que él venía haciendo. Entonces, sigamos en ese recorrido de la obra. ¿Qué más empieza a aparecer allí en términos literarios? Bueno, entonces, después de este encuentro con Angelita, después de esa ruptura con los nadaístas, encontramos a un Gonzalo más reflexivo, más reposado, muy nuevo, muy virgen, que todo lo que antes negaba ahora de cierta forma lo empezó a afirmar. Ya tenía un nuevo propósito que era ser feliz con Angelita. Con Angelita ellos se retiraron a Villa Leyva a vivir a una finca, como rememorando esa infancia de Gonzalo, y acá ya hay un cambio en Gonzalo y pues tanto en su obra. Cambió los zapatos por las alpargatas, el saco por la ruana, vendió su biblioteca, dejó solo 10 libros, uno de ellos la Biblia y algunos libros de poesía de Rimbaud, y empezó a promover un mensaje crístico de paz y amor, ¿cierto? Una nueva búsqueda. He leído al Gonzalo y quiero al Gonzalo del 58. Acá pues sin duda hay unas nuevas búsquedas y una nueva perspectiva. Ya vienen otras obras como Adangelitos, bueno, ya como con un tono diferente al que había antes. De las críticas, ante todo lo que recibía Gonzalo, él expresaba ante las críticas y ante todos los comentarios que habían pues en las afueras de que hay que negarlo todo para recrearlo todo, de que él se apega y se desapega a velocidades luz. Entonces siempre fue como muy terco en sus ideologías y en sus ideales y hizo lo que le dio la gana, tal como se lo prometió a su padre. Empieza a tener mucho sentido la relación que tiene, por ejemplo, la Corporación Otra Parte con la obra de Gonzalo Arango. También por esa misma sensación que en su momento tenía Fernando González de poderse dar la oportunidad de cambiar y de mutar a otras cosas, ¿no? Como esos autores que tienen diferentes momentos a partir de muchas vivencias y de cosas que van experimentando. Entonces encontramos un cambio muy visible, ¿cierto? Voy a hacer una pregunta muy subjetiva, pero que tú abordaste y me da pie para hacerla. Vos mencionas que tienes una época donde te acercas o te llama más la obra de Gonzalo. ¿Por qué llegas a Gonzalo y por qué ese interés de abordar este personaje, por llamarlo así? Bueno, pues Gonzalo ha incursionado en las letras jóvenes de la literatura colombiana. He sido una lectora omnívora, ¿cierto? Buscando, alguna vez me encontré con uno de los textos más bellos de él, que es Muerte, no seas mujer, estás dormida a 2 metros de mí, en lugar de escribir me pongo a mirarte. Bueno, me encontré con eso y fue como un hipervínculo, no solo para irme a su obra, ¿cierto? Porque Gonzalo escribió teatro, poesía, incursionó en el periodismo, el intento de novela, es decir, él escribía todo el tiempo. Entonces no solo fue un hipervínculo a su obra, sino a otros escritores como Fernando González, ¿cierto? Como de quienes se alimentó, los franceses. Entonces, como le decía también al inicio, el nadaísmo tenía un principio que era el principio de la duda, y pues en medio de esas búsquedas eso me pareció maravilloso, porque era la posibilidad de trastocar la realidad, desmentir y de perderse en otros mundos posibles que quizá no los hay hoy, ¿cierto? El de revelarse, el de hacer lo que se quiere, el de perseguir
seguir los ideales, el de, digamos, jugar también un poco con el lenguaje, el de ver otras cosas posibles. Entonces ese fue el camino hacia Gonzalo, además porque utiliza un lenguaje popular, ¿cierto? Surrealista, entonces, y pues no hay que negarle el humor. Entonces, además de eso fue, pues, digamos, una manera de acceder a esas otras posibilidades de la literatura que en el colegio no se promueven, ¿cierto? Está la literatura a veces como el canon, y Gonzalo no nació para eso. Quizá no nació para escribir la supernovela colombiana, ni para ser aludido por la crítica, ni el mejor escritor, pero sí tuvo una misión acá y fue generar la revolución, el de no dejar por dicho, por sentado ciertas cosas en torno al arte, a la cultura, el de no dejar ser hablado, el de poner en cuestión cosas que sucedían en el momento, y que pues él fue una víctima de este accidente que es la historia, un campesino supremamente pobre que trató de sobrevivir y que encontró en el arte y en las letras una manera de ser. ¿Hubo algún otro cambio o algún otro punto histórico allí importante por contar en la vida de Gonzalo? Pues sería su muerte. Gonzalo muere muy joven, muere en 1976 a sus 45 años de edad. Él, pues como lo venía narrando, tuvo esa ruptura con sus amigos nadaístas. En la víspera de su muerte, él visita a sus amigos, se reúnen, conversan. Es como si se estuvieran anunciando la partida. Él fue para despedirse de sus amigos porque se iba con Angelita para Londres, entre otras cosas, a conocer a su suegra. Gonzalo Arango solo había salido una vez del país, que fue creo que fue Costa Rica. Entonces iba para Londres, vendieron sus pertenencias, la máquina de escribir, lo que les quedaba, y esa noche fue a despedirse de sus amigos. Lo que sus amigos no sabían era que se iría tan lejos. Entonces también al siguiente día decidieron ir a Villa Leyva para despedirse de otros amigos. Iban en un taxi que iba supremamente rápido, que chocó contra un camión. Ante el impacto, a Gonzalo se le fracturó el cráneo, tristemente murió. En Memorias de un presidiario nadaísta, él había escrito que quizá de tanto sumergirme en la nada y en el lodo, descubra que existe otra luz, otra vida. Entonces despertaré de este reino de muerte y me levantaré como un resucitado. Entonces, ¿qué tan extensa fue su obra? Y le voy a anexar otra cosita. ¿Qué pasa allí, digamos, cuando él muere? ¿Qué tan conocida es esa obra? ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Se conoce? ¿Se empieza, digamos, se hace más popular? Su obra fue publicada en mínimas ediciones. Está regada en revistas porque él escribió para La Nueva Prensa, para Contrapunto, para Cromos, Nadaísmo 70, que fue un proyecto de una revista que él emprendió junto con Eduardo Escobar, para El Tiempo, para El Espectador, para El Colombiano, para el Diario El Caribe, El País, para, creo que era una revista mexicana, El Corno Emplumado, y pues su primer intento de novela, poesía. Escribió 4 obras de teatro: Nada bajo el cielo raso, HK 111, Los ratones van al infierno, Consagración de la nada, Providencia, Fuego en el altar, Angelitos, Memorias de un presidiario nadaísta. Estas 2 últimas son póstumas, y también es póstuma la obra negra, que fue ordenada por J. Mario Arbeláez. Gonzalo, digamos que tiene un poco de todo, ¿cierto? Tiene un poco de todo. Lo más reconocido de él es quizá su poesía. Tiene una vasta correspondencia, como lo había nombrado ya. Para la crítica, digamos, Gonzalo no es un escritor, pretenden mostrarlo como un personaje anecdótico, ¿cierto? Pero pues no hay que poner en duda el valor de sus iniciativas y de lo que él escribió, de que si bien rompió el canon y todo lo que la crítica persigue, ¿cierto? Si tuvo buenos textos, como en sus cartas, son cosas muy bellas, pues también a nivel personal como lectora, porque también le tengo una gran estima. Lo que les decía de Muerte no seas mujer. Escribió también cuentos, Sexo y saxofón, prosas para leer en la silla eléctrica, Última página, Correspondencia violada, Todo es mío en el sentido que nada me pertenece. De todo esto creo que podemos rescatar muchas cosas. Decía algo de las opiniones de Daniel Samper y Juan Gustavo Coborda, y también quiero agregarles algo que dice Borges sobre Gonzalo Arango.
Él dice que con Gonzalo Arango la poesía colombiana entra por fin en la etapa de madurez social y aporte real a un pueblo sumergido por la violencia y el analfabetismo. Esto es Borges citado en Pineda en 2007. Entonces pienso que también es como las búsquedas y los afectos que uno logra entablar con el texto, con la obra de Gonzalo. En esta obra, más allá de sus escritos, también están sus conferencias, sus actos de rebeldía, sus ideales. Entonces es poco conocido en la academia, o más bien poco citado, pero en los jóvenes es bastante reconocido. Hace poco celebró los 40 años de su muerte. Entonces en Bucaramanga hay, por ejemplo, un grupo de jóvenes que tienen un movimiento llamado Todoísta, ¿cierto? Que tienen como líder a Gonzalo Arango como insignia. En las bibliotecas no hay mayor dotación o mayor colección bibliográfica de Gonzalo Arango, por lo menos en las bibliotecas públicas del país, por diversos motivos, por los citados, por la subjetividad de pronto de quien elige que llega a las bibliotecas y que no. Sin embargo, en otra parte podemos encontrar también su obra. En internet podemos encontrar cantidad de audios, porque también le gustaba mucho grabarse y regalar cassettes. Entonces esto sí lo podemos encontrar fácilmente ahí, pues es reconocido sobre todo entre los jóvenes. En Medellín celebraron también los 40 años de su muerte, y es impresionante la cantidad de personas y sobre todo de jóvenes que asistieron a conmemorar la muerte de Gonzalo Arango. También la cantidad de personas que acuden a las bibliotecas a buscar que leer sobre Gonzalo Arango. Entonces, aunque no fue el gran escritor de la literatura colombiana ni tuvo la novela insigne, es incluso mucho más explorado y solicitado por el público colombiano que muchos otros que sí entran dentro del canon. Tiene entonces la cualidad de ser vigente totalmente, ¿no? Sí, de ahí es eso. Mira que él escribía, cuando uno lee a Gonzalo, pues es también darse la oportunidad de conocer la Medellín de aquella época, los sucesos políticos, históricos y sociales que atravesaban el país, el departamento. Lo que él ha dicho sigue vigente hoy, por eso podríamos llamarlo también incluso universal, ¿cierto? Porque es el valor que cobran sus escritos en la realidad actual del país. Entonces, yo creo que has abordado una de las preguntas que tenía en el derrotero, y es dónde podemos encontrar a Gonzalo. Pues entonces veo que no es tan fácil como pueden ser otros autores, digamos, de la literatura antioqueña, los que han sido como más conocidos históricamente o más divulgados, pero está pues como la opción de la indagación por internet. Hay un tipo de público, tú dices que la juventud es quien más se acerca, por las búsquedas en ese momento, digamos, de los jóvenes. ¿Por qué solo los adultos? ¿Qué pasa allí? Bueno, pienso que no son solo los jóvenes, pero sí principalmente, ¿cierto? Los jóvenes porque se identifican con el testimonio de una persona siempre joven, ¿cierto? Con las necesidades compartidas de Gonzalo Arango también como joven, porque es la edad o es el momento, la época también donde uno se permite o busca quien le respalde. Jóvenes porque en esa época es donde uno busca también un respaldo a través de algo, y pues en Gonzalo Arango lo encuentran totalmente, ¿cierto? El de no dejar una fe intacta ni un ídolo quieto. Entonces el principio de la duda, el de ir en contra de la norma, de todo eso, incluso del trabajo, ¿cierto? Mira que Gonzalo Arango, a pesar de sus penurias, pues nunca se obligó a estar en una oficina, a trabajar siempre. Él no podía con la norma, con los tiempos, con las fechas, con todo ese tipo de cosas. Entonces es una de las razones. Sin embargo, en los adultos pues también cobra vigencia, tiene reflexiones profundas acerca de todo. Por eso digamos, la literatura no tiene edad, pero sí hay una aproximación de los jóvenes hacia la obra de Gonzalo mayor que la de los adultos, y pues la he visto también en la circulación de los libros en las bibliotecas, donde son los jóvenes quienes más van a solicitar a Gonzalo Arango. Si alguien nos está escuchando y dice, bueno, no lo he leído, interesante leerme algo de él. En mi caso personal, yo no he sido tampoco muy lectora de Gonzalo, uno que otro acercamiento por allí he tenido a la obra. ¿Cuál es la recomendación que vos haces? ¿Cuál es esa salvedad que haces para quienes queramos entrar más o entrar por primera vez a la literatura de Gonzalo Arango? Bueno, pues J. Mario se tomó la tarea de ordenar la obra negra. En la obra negra hay un poco de
un poco de todo lo que propuso Gonzalo Arango. Hay muy buenos textos. Yo recomendaría que se lean La Obra Negra. Ya está editada, ya pues está en editoriales, en algunas bibliotecas ha llegado y en internet también está La Obra Negra. Allí encontramos parte de su poesía, de su correspondencia, de sus manifiestos. Entonces es una obra que nos da la posibilidad de hacer un recorrido por Gonzalo Arango, conocerlo y disfrutar de sus propuestas y sus perspectivas. Ese mensaje de motivación a leer, no solo el autor, sino a leer en general, que de hecho es a lo que tú te dedicas constantemente, pero que nos lo expreses acá en el programa y quede en esta grabación, la motivación a la gente a leer. Bueno, pues leer, siempre leer para ser felices, para ser más libres. En Gonzalo Arango podemos encontrar eso, una posibilidad de ser absolutamente libres a través de las letras, de recorrer el campo, de recorrer la ciudad, de recorrer esos rechazados, de conocer esos rechazados, ¿cierto? Esas personas que para él fueron tan importantes, con quien se relacionó y a quienes también plasma ahora en su obra. Leer a Gonzalo Arango porque, pues, digamos, es un ser totalmente humilde en la forma de escribir, de proponerle a sus lectores. De hecho, él decía de que yo no soy un escritor, yo apenas soy un hombre. Si todavía hay buena fe en el mundo, solo se puede hacer arte amasando la vida. No hay arte eterno, solo hay un arte humano que por humano es perecedero. Esto no es un libro ni una novela, es un drama humano asqueroso y feo como la vida. Entonces, leer a Gonzalo Arango también porque es esa otra cara de la literatura, es la posibilidad de encontrarse con lo cotidiano, con lo que nos hace tan humanos. Y quiero compartirles algo que he escrito especialmente por qué leer a Gonzalo Arango. Algo se abre en uno al leer a Gonzalo o entrando en sus pensamientos. Nada se abre en uno cuando lo lee. Leerlo entonces es nadear, como diría Heidegger, entre las ondulaciones de un filósofo de la angustia, del no, de la contradicción. Todo en él es negación, un derrocar ídolos, doctrinas, morales, verdades. Pero lo particular es que su no revela una afirmación, un profundo amor por la vida. Por esto mismo sus escritos son como puñales que atraviesan y como puntadas que sanan. Se revelan sus escritos esa honda conmoción por la existencia, por deconstruir el orden de las verdades con las que se constituye la historia de los hombres. El nadaísmo fue entonces su lucha contra el ser que se abraza a las verdades, que soterradamente empoderó y que abrió caminos. Aunque la palabra alude a un método, la nada es una forma de caminar a una sociedad en estado de ataraxia. La nada era su acercarse y alejarse de la vida, y el lector amará esa vida en y por la nada, porque se trata de hallar en ello una forma de vivir, de mirar, de trasegar, de naufragar en el abandono, en la conquista por la soledad. Sumergirse en sus palabras es entrar en el patos de los griegos, en la pasión que es su puro padecimiento, puro arrojo al sí mismo. Lo sagrado en su obra emerge del olor de las noches, de la sombría existencia de los taciturnos, de los noctámbulos apesadumbrados y poseídos por la nada. Leerlo entonces es participar de dicha comunión, del sentimiento de culpa que nos hace herederos de la expulsión del paraíso. Leerlo es entrar en la existencia, en obra negra y erigir el espíritu desde las ruinas. ¿Qué más motivación necesitamos, no? Yo quisiera describirle a los oyentes, porque ustedes no saben el acordeón de hojas que se trajo Alejandra para la entrevista, y yo creo que queda más que clara también la sensibilidad que hay allí hacia nuestro personaje del programa. No sé, Aleja, ¿qué quieras agregar? De mi parte, yo quedo inmensamente satisfecha con el ejercicio que acabamos de hacer, que es poco, sin lugar a dudas, que requiere seguirse abordando, pero que hacemos, digamos, como este esfuercito y aportamos este granito de arena también a la reflexión literaria. Para terminar, quiero recalcar algo que parece que Gonzalo le dio como respuesta a todos esos críticos que lo han, digamos, subordinado al estado de simplemente un personaje de Antioquia. Él dice: hasta dónde llegaremos, el fin no importa desde el punto de vista de la lucha, porque no llegar es también el cumplimiento de un destino, de que no todo tiene que ser útil, no todo tiene que tener un fin, de que esta obra de Gonzalo Arango es siempre apertura y que por eso es importante conocerla y disfrutarla. Y pues ya me despido con el poema Tristísimo, para que miren que también algo de su poesía. Poema tristísimo. Si muero, te invito al sol, alma mía, y no olvides llevar tu cuerpo.
sufriremos felices y juntos seremos carne de luz en la memoria de Dios. Y si no hay Dios, lo mismo da. Recordaremos el sol que tanto nos gustaba allá en Cali, Colombia, Nuevo Mundo. ¿Recuerdas o era la luna? Lo olvidé. Alejandra, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Películas, obras de teatro, documentales y otras producciones artísticas a partir de esta obra. Dentro de las obras, recreaciones, interpretaciones o nuevas ideas que nacen a partir de la obra de Gonzalo Arango, podemos destacar dos intenciones o mejor, dos proyectos bien interesantes. El primero de ellos es el que hace la Corporación Otra Parte, que además de difundir la obra de Fernando González, tiene también unos apartes dedicados al nadaísta Gonzalo Arango. Es allí como podemos encontrar en la página web gonzaloarango.com una serie de escritos, alusiones, textos, audios de este autor. Allí también encontramos la relación que tuvo Gonzalo Arango con el artista colombiano Fernando Botero. Dice: mi querido Fernando Botero, recuerdo que una vez ilustraste un artículo mío, iracundo y tierno, titulado Medellín a solas contigo. Dibujaste la gran villa de la Candelaria, erizada de usinas, coronada con su pan de azúcar al fondo, y en primer plano, Gonzalo con mirada de halcón desafiando a la Andy, nuestros queridos pobres mercaderes del templo de la vida. A mí me coronaba un ángel protector que vino a ser con el tiempo mi compañera de destino, Angelita. Titulaste ese dibujo, Gonzalo y su ángel de la guarda. Visión profética la tuya realizada. Si hoy lo tuviera en mi poder, sería poderoso. Pero yo pagaba el amor con tesoros, y hoy luce enriqueciendo los recuerdos de un pasado cargado de desesperaciones. Sea, bendito sea. De esta manera, encontramos una bonita relación entre dos importantes artistas antioqueños. Y así es como llegamos entonces al final del programa dedicado a Gonzalo Arango, el escritor de Andes, de donde también la Biblioteca Municipal toma su nombre y del que sin lugar a dudas tuvimos una de las entrevistas quizás más emotivas y sensibles, en la medida que nuestra invitada lo citó, lo leyó y contó casi que desde muy adentro de sí misma qué es lo que despierta a Gonzalo Arango al leerlo. Isa, hagámosle la invitación a las personas para que se acerquen, para que el programa sea ese incentivo, esa motivación allí a buscar sobre el autor. Bueno, esperamos que les haya gustado el programa y la entrega de hoy, y así como que se hayan enamorado de este poeta antioqueño y que quieran buscar más de él y encontrar estos poemas. Bueno, les acompañamos Isabel y Patricia. Esto es Pregonando en la Radio, proyecto de fomento de la lectura en medios de comunicación, ganador de la convocatoria de estímulos al talento creativo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para el año 2016. Muchas gracias por su presencia, por habernos escuchado y hasta una próxima oportunidad. Pregoneros somos Y en el camino nos encontramos. Pregonando en la radio. Un viaje por el mundo de la literatura antioqueña. Diálogos para continuar llenando mundos de sentido. Pregoneros somos Y en el camino nos encontramos.